En las faldas de un volcán extinto, el Ayaquemet, y bajo la sombra de enormes pirules, sucede algo inusual en la Ciudad de México. La gente bebe agua directo de una llave. María es una de las guardianas de esta toma que se encuentra en el pueblo originario de Tetelco, en la alcaldía Tláhuac. Viene del subsuelo, o sea, se extrae, ¿no? Y viene mucha gente a consumirla, cuestión de que no se les cobra, es voluntaria. Oiga, ¿cuántas personas vienen al día? Pues yo le calculo unos 3,000 garrafones, ¿eh? Durante generaciones, personas como don José han calmado la sed con el líquido que aseguran viene de uno de los últimos manantiales que quedan en la zona, donde se cuenta que en tiempos prehispánicos existió un adoratorio de Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Para qué la usa? Para puro tomar. Para puro tomar. Para el café, para la cocina, para los frijoles, la comida. O sea, ¿usted no compra agua en la tienda o en las No, purificadoras? sabe a... como agua de canal. Ajá. Sí. Y esta no. Esta no. Rosa María llegó hace 4 décadas a este recoveco citadino, donde los habitantes se dicen libres del agua de mala calidad que llega a la mayoría de los hogares chilangos. Cada 15 días venimos por agua. Desde que llegamos a vivir aquí, desde hace 40 años, y esta agua es la más pura que hemos podido encontrar porque antes el agua llegaba en la tubería de aquí, creo, de aquí, porque la podíamos consumir para tomar. Pero ya después fue llegando un poco más contaminada, ya no se podía consumir. Hasta la fecha no se puede consumir, pero venimos aquí al pozo y de aquí nos llevamos el agua solamente para los alimentos y para consumir. Y esta agua nunca nos ha hecho daño, ni la hervimos ni nada, y es como que se siente pura. No se siente ni pesada ni ligera, se siente muy fresca. Los vecinos van y vienen con garrafones, bidones y botellas vacías en mano. Se las llevan llenas de agua en diablitos, bicicletas y en las cajuelas de sus autos. Si la retiran, sí afectarían a la comunidad, porque de aquí dependemos los pueblos de por acá. Betuel es médico del Centro de Salud de este pueblo de Tláhuac, institución donde no tienen registros de enfermedades gastrointestinales ocasionadas por el agua del Ayaquemet. Es muy confiable, la gente, inclusive muchos acuden a tomar agua de ese lugar. La llave de Tetelco asemeja a lo que ocurre en ciudades del primer mundo, donde la gente toma agua directamente del grifo. Parece ser la excepción a la regla en una ciudad donde la realidad hídrica es turbia. Óscar ha vivido 38 años en la alcaldía Iztapalapa, una de las de mayor escasez en la capital del país. La suya es una de las 150,000 familias que reciben agua de vez en cuando. El servicio por parte del gobierno está condonado y solo hace falta abrir la llave para darse una idea del porqué. Vamos a sacar un poco de agua que ya pasó por el filtro que tenemos, que es de sedimento. Y aquí alcanzamos a ver que sí viene sucia, pero es un mínimo a como llega. Miren el filtro y el agua. ¿Cada cuándo cambias o tienes que cambiar ese filtro? Este filtro es de unos discos, es lavable. No marca un uso de un tipo de vida, pero pues yo lo estoy cambiando cada 4 años por el desgaste de la presión, de la fricción del agua. Pero este es así como llega. Este es el agua, todo esto. Esto es todo lo que filtra y aún así logra pasar algo. En alcaldías de mayor plusvalía de la Ciudad de México, donde la tarifa por el servicio puede llegar a los 1,000 pesos bimestrales, tampoco hay garantía de calidad.
Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, recuerda el escándalo por el agua contaminada en la Benito Juárez en abril de 2024. Algunos pozos tienen el problema de coliformes fecales, de flúor. Otros tienen combinaciones de drenajes industriales, como es en el sur de la Ciudad de México el escándalo que hubo del pozo que está ahí en la zona de Benito Juárez. Angélica de Leija fue una de las afectadas. El agua olía, tenía olor a gasolina, ¿sí? Aunque se veía muy transparente, se hacían pruebas rápidas y las pruebas no nos arrojaban, así que estuviera súper contaminada, ¿no? Pero porque estamos hablando de que era otro tipo de contaminante. El entonces Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por 3 años los resultados de las pruebas de laboratorio al agua contaminada, pues consideró que hacerlos públicos podría generar malas interpretaciones. Sin embargo, el presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación tiene su hipótesis. Se combinó con drenaje industrial, principalmente con hidrocarburos, y eso contaminó los mantos freáticos. Huele a gasolina. Pese a los casos documentados, los números de las autoridades señalan que en la Ciudad de México el 98% de los habitantes recibe agua potable con un consumo promedio de 177 litros por día. Sin embargo, los habitantes de colonias con alto estrés hídrico y bajos ingresos, quienes viven en colonias de alta plusvalía, pero también los chilangos, en la calle tienen una opinión contraria y desconfían de beber agua de la llave. Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, dice que un punto de partida para entender el problema es la sobrepoblación y el crecimiento de la mancha urbana. La Ciudad de México en los años 20 tenía 1 millón de habitantes, para el fin de siglo tenía más de 20, y esto rebasó la capacidad del gobierno, rebasó la capacidad del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal, del gobierno del Estado de México, para desarrollar infraestructura suficiente que permitiera brindar servicios de calidad a las nuevas colonias que surgían. Infraestructura que literal y metafóricamente se fracturó. Esto es un tema que empezó en 1985 con el temblor. Esto colapsó el sistema de agua potable de la Ciudad de México. ¿Y qué pasó? Por parte del gobierno recomendó el consumo de agua embotellada para evitar cualquier caso de intoxicación o envenenamiento por consumo de agua contaminada. Y esto, al no tener la capacidad de recuperar el control del sistema de abastecimiento de agua, pues siguió creciendo hasta nuestros días. Un colapso que, a decir de Roberto Constantino Toto, investigador especializado de la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha profundizado con la falta de inversiones. La infraestructura hídrica de la ciudad se vio completamente comprometida y los ciudadanos descubrimos que durante muchos años se había dejado de hacer un conjunto de inversiones que no solo comprometía el volumen de agua que se tenía acceso, sino también la calidad. El resultado lo advierte Juan Francisco Bustamante. El 80% del agua que recibimos en casas es alta en bacterias y esto nos enferma enormemente, aparte de químicos industriales, que esto ha causado problemas. Aumentaron los casos de gastroenteritis y problemas renales, sobre todo en la zona sur de la Ciudad de México, por todas las infiltraciones que hay del sistema de drenaje al sistema de agua potable. Mientras las autoridades locales aseguran que casi todos tienen agua potable, los datos de autoridades federales contravienen esta aseveración. A pesar de todas las inversiones de décadas de modernizar y de expandir los sistemas hídricos en México, a la fecha más o menos 2.5 millones de hogares todavía no tienen acceso a agua entubada.
Y no solo eso, del 93% de los hogares que tienen acceso a agua entubada, que es lo que nos arroja la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares de 2022, de ese 93%, más o menos una tercera parte no cuenta con un suministro diario, es decir, tiene la tubería, pero no tiene necesariamente agua cada que abre la llave. Cada año se suman más y más colonias a la lista de las que reciben agua por tandeo. Y el número de colonias, justamente desde el año 2000, ha venido creciendo permanentemente. Es decir, población, habitantes de la Ciudad de México que no reciben de forma diaria el agua ni de forma continua, bien a través de cortes en el suministro vía la tubería o bien a través de autotanques o pipas que ya forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Pasamos aproximadamente de 120 colonias a un cálculo de cercano a las 450 colonias. La calidad del agua en la Ciudad de México corre como una advertencia y una alerta de voz en voz para quienes visitan la capital. Creo que ya deberíamos poder beber todos de la llave. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo aquí en México invitados y he tenido que recordarles varias veces que aquí en México no pueden beber de la llave. En este contexto de mala distribución y muy mala calidad del agua, saciar la sed de 20 millones de personas todos los días representa un reto para el gobierno de la Ciudad de México, pero también representa un mercado inmenso para otros actores sociales como las grandes compañías dedicadas a la purificación del agua. Solo hace falta salir a las calles para darse cuenta de que el agua embotellada ya es parte del paisaje citadino y también representa un gasto para quienes la consumen. ¿Cuántas botellas de agua consumes a la semana, al día? Semana al día vienen siendo como 2, 3. A la semana, si estamos hablando, son 3, 6 por 3, 18, mínimo. ¿Cuánto te gastas en botellas de agua más? Está variada en 15 pesos. Entonces se supone que si son 3, estamos hablando que son 45 al día. Oye, ¿por qué no la bebes de la llave o de otras fuentes? Bueno, es que a veces la de la llave viene muy sucia, entonces también por salud es mejor tomarla embotellada. Yo he visto que está contaminada y yo no soy de tomar agua del grifo. Para empezar, no sé dónde está aquí los bebederos ni nada, entonces pues tenemos que comprar agua para hidratarnos. La capital del país es la gota que derrama el vaso. México es el principal mercado para el agua embotellada, enfatiza el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera. La venta de agua embotellada en este país es un gran negocio. Consumimos 265 litros, cuando en el mundo una persona consume 35 litros. El experto en sequías de la UAM, Roberto Constantino Toto, señala que los tropiezos de sociedad y gobierno en materia de cuidado del agua han provocado un diluvio de dinero para las empresas que venden el vital líquido. De acuerdo con estimaciones de Statista de 2024, el mercado mexicano, el tamaño del mercado mexicano de agua embotellada es de más de 1.500 millones de dólares en 2024. Claro que hay gente que se beneficia de ello. ¿Por qué ha crecido el mercado de agua? Que fue tu pregunta original. Yo creo que es la suma de varias cosas, de una meteorología no controlable, de la falta de inversiones en el sector, de prácticas de aprovechamiento poco cuidadosas por parte de la población. Las grandes compañías no son las únicas que se benefician de la cascada del agua embotellada. También lo hacen medianas y pequeñas empresas dedicadas a la purificación del vital líquido. Las purificadoras o rellenadoras de agua han sido contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A nivel nacional tenemos más de 24,000 rellenadoras que sustituyen esa parte de calidad. Ahora yo tomo el agua que ofrece el organismo operador, en este caso la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México, y proporciono agua con un proceso de purificación extra o un proceso de filtrado extra. Estiman 24,000 purificadoras que operan en la formalidad con los permisos de las autoridades de salud y que se encuentran contempladas por el INEGI. Se suman otras 10,000 que estarían vendiendo agua sin el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Más o menos hemos calculado que hay alrededor de más de 35,000 de estos negocios de rellenadoras. Un muy buen porcentaje, estamos hablando de 10,000 o más, están operando sin los permisos.
Son unidades económicas ubicadas principalmente en barrios populares y donde se concentra el mercado de consumo de agua en garrafón. Yo te podría decir que tranquilamente en la capital habría entre el 40 y ya con su registro el 50%, porque es precisamente el Valle de México, una de las zonas del país, paradójico, que está en de frente a una de las principales, potencialmente unas principales crisis de abasto de agua en el país. Purificadoras a las que no es sencillo entrar y constatar que venden agua de calidad. Venimos de Uno TV, estamos haciendo una nota sobre el proceso de pero ¿y si yo purificación? no quiero salir? No, pues nada más eso. Y sobre los permisos y eso no te podemos preguntar, ¿eh? Yo no quiero salir a cámara. Ajá. No, permisos tengo. Ahí están y lo están allá atrás. 8 de cada 10 garrafones que se venden en el país son comprados en estos pequeños negocios. Se trata de agua cuya calidad tampoco está garantizada. El 80% del problema de la calidad del agua que tenemos es por malos manejos y por contaminaciones cruzadas. Es decir, por mal lavado de los envases, mal manejo de los envases o por mal empaquetado de los envases. No se garantiza la inocuidad. El otro 20% hemos detectado que son problemas en los procesos de purificación, es decir, filtros en mal estado, la calidad del agua que llega a estos negocios contiene más contaminantes de los que puede procesar estos negocios o los que están diseñados, entonces no cumplen. A esto se suma un fenómeno reciente, el agua pirata. En las redes sociales se venden los envases de plástico de las distintas presentaciones, se venden las etiquetas, se venden las roscas, o sea, las tapas y los enroscadores, de tal forma que tú puedes ir a la red, comprar envases sin marca, comprar las etiquetas, compras el tapón, lo enroscas, tiene la enroscadora y finalmente la llenas de agua de la llave o de donde sea y la vendes como agua embotellada. Este tipo de agua encuentra su punto de venta en cruceros viales y carreteras en los meses de más calor. Cada 10 botellas de agua que se venden en este país, bien podríamos pensar que una o dos podríamos asumir que son aguas de dudosa origen, por tanto aguas piratas. En ese mercado sin controles de calidad estrictos y con líquido de dudosa procedencia, Óscar, habitante de Iztapalapa, tiene que comprar el agua para su familia en rellenadoras o purificadoras. En promedio son 4 garrafones por semana, somos 4 personas, ponlo a 70 pesos. 280 por semana. Es decir, una familia como la de Óscar, de 4 integrantes, gasta 2.240 pesos al bimestre en agua de garrafón. Este monto representa más del doble de la cuota máxima que pagan los usuarios por el servicio de agua en una colonia de ingresos altos y que es de 930 pesos. El agua más cara la pagan los sectores más pobres de la sociedad. El gobierno de la Ciudad de México estima que 738 colonias o barrios viven en condiciones de pobreza y de falta de infraestructura hídrica, es decir, 4 de cada 10 colonias de la capital del país. Para compensar a las familias que viven en esas zonas, se echó a andar el programa Agua Bienestar. Con este, el gobierno de la capital del país vende garrafones de 20 litros de agua en un precio de 5 pesos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció el programa a finales de diciembre de 2024 y para el 6 de enero de 2025 ya se estaban repartiendo los primeros garrafones. Aquí tiene. Gracias. ¿Qué representa este eje de agua bienestar? Representa una compensación a las familias que viven en las zonas con mayor pobreza de la ciudad, que coincide en que son las que no tienen la infraestructura del agua suficiente. Es decir,
Tendrán llave de agua, pero no llega agua todos los días. El objetivo, vender 200,000 garrafones semanales, aunque por ahora solo se producen 200 al día en la planta purificadora Xotepingo, en la alcaldía Coyoacán. Es la primera planta, es una planta pequeña, vamos a hacer al menos 1 o 2 por cada alcaldía y serán plantas que tendrán una capacidad de producción mayor. Traemos una meta ambiciosa de alrededor de 200,000 garrafones a la semana, eso lo iremos consiguiendo como vayamos acabando de construir el resto de las plantas. Un programa que, aseguró la jefa de gobierno, no requerirá subsidio. No vamos a subsidiar el precio del agua, se va a dar a 5 pesos este año 2025, es los garrafones de agua y la población podrá pues beneficiarse. ¿En dónde? En las colonias, barrios y pueblos donde hay escasez de agua. Pero, según un comunicado de la propia administración capitalina, tendrá una inversión inicial de 30,000 millones de pesos, recursos que servirán, señaló el gobierno, para garantizar altos estándares de calidad. Y al final lo que se tiene como resultado es el agua purificada, agua bienestar, que es agua de la máxima calidad posible. El reparto inició el 6 de enero. Los beneficiarios acudieron atraídos por el precio, no del agua, sino del garrafón que la contiene. Porque sí está en alrededor de 90, 95 pesos, el puro garrafón, más aparte el agua. Los garrafones se agujeran bien rápido y entonces ya cuestan muy caros, o sea, ya nos los dan a 90 pesos con todo y líquido. Entonces ahorita como que esto pues nos cayó de maravilla, yo creo que a todos. Pues gastamos de 5 o 7 garrafones a 15 pesos, pues es un buen ahorro. Y ojalá y nos dieran 2 o 3 garrafones, porque sí se consume bastante agua. Para Juan Francisco Bustamante, de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, Agua Bienestar tuvo un arranque turbio. Aunque sean de manera local, el Estado tendrá que hacer las gestiones necesarias ante la COFEPRIS para que tengan sus avisos de funcionamiento. El Estado tiene que hacer sus estudios bacteriológicos para asegurar que la calidad del agua que estamos tomando, que están produciendo ellos, sea de la calidad aceptable y recomendada para hidratarnos. Una semana después de iniciado el programa, el 14 de enero, 1TV visitó la planta purificadora de Xotepingo. La funcionaria encargada de la producción aseguró que el agua cuenta con la calidad para consumo humano. El monitoreo se hace todos los días, entonces todos los días se tiene un registro de la calidad del agua que entra a la planta y de la calidad del agua que está saliendo de ella. Hasta ahora el proceso funciona bajo todos los criterios y cumple con la NOM 127, que es la norma que debe cumplir. Sin embargo, también reconoció que hasta ese momento la purificadora operaba sin el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Todavía no hemos tenido una revisión de COFEPRIS porque esto es, la verdad, bastante reciente, pero pues estamos esperando tener contacto con ellos para llegar a un acuerdo y ver cada cuánto se tendría que hacer este monitoreo. Con Agua Bienestar, asegura la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el gobierno se ha convertido en un agente más que participa en el mercado del agua purificada. Si vale 5 pesos, algo que de menos debe de costar 20 a 30 pesos. Si quieres poner nada más los gastos de producción, bueno, esto ni siquiera los gastos de producción, entonces estamos subsidiando el agua. La pregunta es cuánto resiste un subsidio de esta magnitud. Con un precio que dista mucho de los establecidos en el mercado de agua purificada y sin el aval de la Autoridad Federal Sanitaria, representa una competencia desleal para los establecimientos que sí operan con los permisos requeridos por la ley. Pues lo es en los hechos, digamos, en términos comerciales estricto, sin tocar la parte sensible de decir que son la población más vulnerable, que ahorita no tiene agua,
y que no se puede estar muriendo de sed, que hay que llevarles agua. Demos agua al sediento, pues es una máxima bíblica que pues quién podría estar en contra. Eso es moralmente intachable, pero comercialmente y políticamente es cuestionable. Por otro lado, puntualiza la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación el objetivo de alcanzar los 200,000 garrafones semanales para dar de beber a los habitantes de 738 colonias de la capital del país. Es una meta que queda corta. Definitivamente no resuelve el problema de la Ciudad de México. Simplemente ahorita se están ofreciendo alrededor de 200 envases diarios. La necesidad de la Ciudad de México es más de 1 millón de envases diarios. A decir de los especialistas, Agua Bienestar no quita la sed de una ciudad donde no se tiene acceso a agua de calidad de manera gratuita. Aquí le dan pan que llore, ¿verdad? Pero el punto es cuánto pan me vas a poder dar para que yo no vuelva a llorar. O sea, ¿hasta cuándo me vas a poder dar este pan? Entonces, es un mejoral para un cáncer. Este programa para repartir agua embotellada, que digo, eso al final del día no deja de ser un paliativo. El problema es que no resuelve el tema de fondo, ¿no? La calidad del agua que nos llega a nuestra casa es mala. ¿Sí? Tenemos que recurrir a otros sistemas y esto nos está trayendo problemas. ¿No sería necesario que un gobierno se dedicara a la venta del agua embotellada como un agente más si funcionara adecuadamente la producción, el abastecimiento de los servicios públicos de agua potable? Agua Bienestar no es la única forma con la que la administración capitalina busca solucionar el problema de abasto y calidad del agua en la Ciudad de México. Entre otros ejes también se contempla la atención y reparación inmediata de tuberías dañadas. El año pasado tuvimos registrados aproximadamente un promedio de 12,000 fugas de agua en la ciudad por la rotura de diferentes líneas de distribución, tanto primarias como secundarias. Importó aproximadamente 30% del volumen de agua. Es como tener una cubeta, llenarla de agua y hacerle hoyitos. Entonces, la misma agua que estamos ingresando es la que estamos perdiendo. Algo tenemos que hacer con la infraestructura. Además de la inversión de 15,000 millones de pesos para proyectos de infraestructura, medidas con las que el gobierno espera dar resultados en corto plazo. Agua Bienestar resuelve una parte de la problemática, pero la problemática de fondo, yo calculo que en estos primeros 3 años vamos a tener para resolver los problemas de infraestructura de agua en la ciudad. Yo espero que para 2027 la gran mayoría de los problemas de escasez de agua se hayan resuelto. Una solución en 2 años que no parece real, menos si se considera que invertirán 30,000 millones de pesos en un programa social y la mitad de ese monto, 15,000 millones, en proyectos de infraestructura hídrica. La solución de fondo pasa por desarrollar tuberías, por desarrollar alcantarillados, por tratar aguas, por captar aguas pluviales y en el largo plazo por apostarle a la recarga del acuífero de la Ciudad de México. La Ciudad de México se fundó en una zona donde había agua por todas partes. Luego se desecaron los lagos y se entubaron los ríos. Hoy, en prácticamente la mitad de los hogares chilangos, no llega el agua o el agua que llega es de muy mala calidad. Solo quedan en los recuerdos los años en los que se podía beber agua directamente del grifo. Antes llegaba a nuestras casas directas, donde usted hasta llegaba de donde fuera y se pegaba hasta la llave. Hoy en día el agua sale muy sucia de las casas. Solo en pequeños reductos citadinos como en Tetelco, Tláhuac, las personas ejercen el derecho al agua de la llave. Sin un estudio que avale su calidad, ellos confían en lo que beben. Debería de haber agua como esta, sí, porque hay mucha gente que sí compra, ¿no? Purificadoras, pasan las motos, en carros, sí he visto. Un oasis en una ciudad donde la solución parece obvia,
pero que está condenada a seguir sedienta.